Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. Me gustaría compartir con ustedes en esta noche que meditáramos un poco acerca de la santidad del creyente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice la palabra de Dios: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Oremos, por favor. Padre Celestial, cuán motivados estamos esta tarde en tu presencia, Señor, porque tú nos das los cuidados, nos das tu presencia, Señor, con ese amor tan grande que nosotros nunca imaginamos que pudiésemos tener de parte de alguna persona. Y qué mejor de parte de nuestro Dios y de nuestro Salvador. En esta tenor, Padre, en este entendimiento de tu amor, tu presencia con nosotros, nos hemos presentado en esta oportunidad para poder aprender de ti. Trae a nuestra memoria lo que hemos aprendido ya respecto a la santidad del cristiano, que escuchar en esta tarde tu palabra nos venga a reafirmar lo que ya sabemos, lo que ya en algún momento de nuestra vida cristiana hemos escuchado, de manera que podamos reafirmarlo en esta oportunidad para poder mejorar nuestra relación contigo y la manera en que tú ves nuestra vida personal respecto al apartarnos de aquello que pudiese ensuciarnos y contaminar nuestra vida espiritual. Te pido que bendigas los siguientes minutos de predicación en el nombre de Jesucristo. Amén. El reflejo de cada libro de la Biblia, hermanos, es la figura de Dios, pero también la presencia de un Dios inmensamente santo. No existe un Dios como el Trino Dios, el Santo Trino Dios, ya que la naturaleza de Dios es propiamente una naturaleza de santidad. Y como tal, Dios desea entonces que sus hijos de igual manera lo seamos igual que Él, que irradiemos en alguna medida la santidad que Dios ha depositado en nuestras vidas. En la lectura de la palabra del Señor y en el transcurrir de las páginas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, nos encontramos pasajes varios en los cuales se nos alienta como hijos de Dios a vivir de una manera santa. Por ejemplo, en Levíticos capítulo 20, libro de Levítico capítulo 20, versículo 7, por leer solamente un versículo del Antiguo Testamento, Levítico capítulo 20, versículo 7, dice la Escritura: santificaos pues y sed santos, dice Dios, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Sed santos porque yo soy santo. Los versículos ya leídos antes de la oración, previo a la oración, nos recuerdan precisamente lo mismo. Pedro expresándolo y diciendo: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. En toda, especifica, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está. Entonces el apóstol Pedro hace una referencia justo al pasaje del Antiguo Testamento de Levítico 20, donde dice: como está escrito, o porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. Así que la santidad divina, hermanos, es una demanda de parte de Dios para todos los cristianos. En el estudio de la teología se le presentan los tres tiempos o los tiempos de la santificación. Se le llama el primer tiempo santificación posicional, por ejemplo, que es al acto de ser santos al instante cuando creímos en Cristo. Tenemos una posición de santidad, es decir, hemos sido apartados, puestos aparte para Dios. El segundo tiempo es la santificación, del segundo tiempo de la santificación, es la santificación, vamos a llamarle presente, que es ese proceso de vida en cada cristiano una vez siendo salvos, que debemos de mantenernos en ese proceso y somos apartados, somos propiedad de Dios
ahora en toda nuestra manera de vivir, como lo expresó el apóstol Pedro, es nuestra comisión, es nuestra asignación, nuestra tarea de vida mientras estemos en este planeta, en este mundo, tratar de vivir una manera agradable a nuestro Dios, apartándonos de todos aquellos actos o distracciones que este mundo puede presentar para vivir cerca de nuestro Dios. Y el tercer tiempo de la santificación, podríamos llamarle santificación perfecta, por ejemplo, que es el estado de impecabilidad total, y esto será consumada cuando el creyente se encuentre en gloria en la presencia de nuestro Dios. El tema de esta tarde obviamente estará enfocado y nos va a ocupar los siguientes minutos a este segundo tiempo de santificación, es decir, a la santificación presente o progresiva, como queramos llamarle, en ese proceso de santidad de vida que le debemos a Dios en este mundo en el cual estamos desenvolviéndonos usted y yo como creyentes. Así que tenemos que pedir la ayuda y la bendición de nuestro Dios en esta oportunidad para que Dios nos haga estar conscientes de que estamos viviendo en un mundo perdido, en un mundo controlado por Satanás, por los demonios, por el maligno. Así que debemos de tratar de envolvernos de la palabra de Dios, de sus promesas y de determinación para poder vivir lo más apegado a las promesas y a los designios de nuestro Dios. Se puede definir, si me permite, voy a dar lectura a una definición. Se puede definir santificación como el acto de haber sido apartado por Dios, que como resultado se requiere una modificación del estilo de vida del cristiano para vivir separándose de lo que desagrada al Señor, con la finalidad de poder vivir una vida de pureza y una vida de limpieza más evidente para Dios. En términos más claros y contundentes, podemos decir que la santidad del cristiano la podemos describir sencillamente como la consagración, la dedicación, la pureza de vida del cristiano presentada a Dios. Y en la Escritura, en la palabra de Dios, hermanos, encontramos primeramente ese llamado del creyente a vivir en santidad. Por ejemplo, en Primera a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7, Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7, nos habla primeramente la palabra de Dios de ese llamado del cristiano a la santidad. Nos dice la Biblia que usted y yo hemos sido llamados a la santidad de vida. No a ser santos porque ya somos santos, ya hemos sido apartados y hemos sido comprados por un precio muy caro, la sangre de Cristo. Se refiere a ese proceso de vida en el cual usted y yo estamos envueltos en el diario vivir. Primera a Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7, continúa diciendo la Biblia, pues no nos ha llamado Dios a vivir a inmundicia, sino que Dios nos ha llamado a santificación. Por el contexto de este pasaje, entendemos que la santificación en este versículo podemos entenderlo como sinónimo de pureza de vida, la vida que le agrada a Dios. Es verdad, hermanos, que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Estamos viviendo los últimos tiempos, describen la palabra de Dios, los cuales los últimos tiempos comienzan o tuvieron su inicio desde el tiempo del Nuevo Testamento, específicamente en los tiempos del apóstol Pablo hasta la fecha. Últimos tiempos, tiempos peligrosos. Si eran tiempos difíciles para los cristianos de antaño, con mayor razón, con tanto evolución que ha ocurrido, es decir, tantas cosas que han evolucionado en la época en la cual estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos difíciles. Se requiere entonces que el cristiano responda a ese llamado de parte de Dios, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, pero sí nos ha llamado Dios, dice el apóstol Pablo, a la iglesia de Tesalónica, a santificación, a una pureza de vida. Hemos sido llamados a santidad
y hemos sido también creados, dice la Biblia, en santidad de vida. En Efesios capítulo 4, versículo 24, nos dice lo siguiente la palabra de Dios. Efesios 4, 24. Y vestíos del nuevo hombre, dice el apóstol, inspirado por el Espíritu de Dios, claro. Efesios 4, 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Como hemos sido creados en santidad, lógicamente y evidentemente, entonces tenemos un llamamiento a vivir en ese estilo de vida, en santidad, en consagración, en pureza, en limpieza de vida. Nacidos de nuevo para la santidad, que una vez, para esa mecha de santidad, que una vez encendida, toda nuestra vida sea manifestada en limpieza y en consagración para Dios. Nuestros familiares deben de ver una manera distinta de vivir, de percibir las cosas. Deben de ver un hablar distinto, un hablar diferente, un hablar de un cristiano. Los no creyentes distinguen rápidamente a quien es creyente y al quien no lo es. ¿No es cierto, hermano? Se distingue el cristiano donde quiera que está por sus frases, por su vocabulario, por lo claro que somos cuando percibimos situaciones incómodas o situaciones negativas a la vida. El no creyente, el no salvo, las ve como el acabose, como que el mundo se le viene encima, pero el cristiano lo ve con una percepción diferente. La Biblia nos recuerda que todas las cosas nos ayudan a bien a los que a Dios aman. El cristiano lo ve con una óptica, con una visión diferente. Cuando el no salvo se atormenta, se frustra con lo que está sucediendo, el cristiano dice: calma, tienen que suceder cosas como estas, pero todo tiene un fin para el beneficio de las personas, sobre todo del creyente, y así lo vemos los cristianos. Sí, nos preocupamos, evidentemente, porque somos de carne y hueso. Sí, nos lastimamos, lloramos, sentimos, pero tenemos una esperanza, tenemos un respaldo de parte de Dios en nuestra vida y no estamos solos cuando vienen situaciones desagradables a nuestra vida personal. El cristiano reacciona diferente, es distinto, toma las cosas con otro sentido. Eso es parte de la vida de santidad, la vida en la cual el cristiano va modificándola cada día más, el estilo de vida, para parecerse más al propio Señor Jesucristo, al carácter del Señor Jesucristo. No solamente hemos sido llamados a la santidad, hemos sido creados en santidad, pero también la Biblia nos recuerda en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, que hemos sido, y le he llamado aquí a este punto, poseídos por la santidad. La palabra poseído quiere decir dominados o influenciados por. Así que la santidad de Dios nos ha posesionado a nosotros para que vivamos de esa manera. 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios?, dice el apóstol a la iglesia de Corinto, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros o en ustedes. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mora el Espíritu Santo en nosotros, y si es el Espíritu Santo de Dios, entonces hemos sido posesionados por la santidad. Así que nuestra consigna de vida, hermanos, es vivir en consagración, en dedicación a Dios, en santidad de vida. Su vida y la mía deben de marcar una distinción donde quiera que nos encontremos. Es fácil vivir entre los cristianos, ¿no es cierto, hermanos? Aquí entre nosotros no hay ningún problema de que no nos crean si les decimos algo, porque se supone que hablamos la verdad, dice la palabra de Dios, y hemos aprendido a tratar de hablar con la verdad. Somos hermanos en Cristo, tenemos la misma visión, tenemos la misma misión en este mundo, tenemos el mismo Dios, tenemos la misma predicación, tenemos la misma iglesia, la misma doctrina, la misma fe, compartimos los mismos principios bíblicos. No hay ningún inconveniente. El asunto es marcar una distinción de vida allá afuera, donde es más evidente cuando
un cristiano es distinto, marca una diferencia, se nota en la vestimenta, se nota en el trato a los demás, se nota en la cordialidad quizás hacia otras personas. Es muy notable cuando el cristiano anda en cualquier lugar por muchas variantes que se presentan, por su forma de hablar, de dirigirse, de realizar las cosas, de ser responsable en su trabajo, de cumplir con sus estudios como debe de cumplir, etcétera, etcétera. Eso es parte de la santidad del cristiano, la santidad práctica del cristiano. Así que hemos visto, número 1, el llamado del creyente, del cristiano a la santidad. Y voy a entrar ahora al segundo punto, que es el desarrollo de la santidad en el creyente. ¿Cómo debe de desarrollar el cristiano? ¿En qué ámbitos, en qué áreas el cristiano debe de desarrollar santidad de vida? Si me acompaña a Primera de Pedro, nuevamente volvemos al pasaje inicial. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, Primera de Pedro 1:15, que el cristiano debe de desarrollar santidad de vida en el ámbito o en el área social, le he llamado así. Voy a explicarlo esto. Dice el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Y luego continúa diciendo la frase o el versículo, en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir, incluye cada aspecto de la vida cotidiana. Yo le he querido utilizar este versículo para referirme en el aspecto social, es decir, en el ámbito donde nos desenvolvemos, creyentes y no creyentes. No necesariamente en el aspecto de socializar, sino en el aspecto de cuando convivimos con creyentes y convivimos con no creyentes. Estamos en un trabajo secular, estamos estudiando en una institución educativa secular, por ejemplo, tenemos compañeros que no son creyentes y es ahí, en esa convivencia, en ese hacernos compañerismo o el tener compañeros que no piensan igual que uno, que no compartimos la misma visión y que no congeniamos quizás en los mismos principios de vida. Ahí es entonces donde tenemos que mostrar santidad de vida, porque dice la Biblia, sed santos en toda vuestra manera de vivir, hasta en los mínimos detalles de nuestra diaria convivencia, debe de notarse que el cristiano es distinto y que está apartado. Cuando los no creyentes tienen sus ciertas prácticas en este mundo que parecieran inofensivas y el cristiano dice, no, yo no participo de ello, pues no participamos ella y está quedando un antecedente de nuestra santidad de vida delante de Dios, aunque los compañeros lo vean como, no, tú nos menosprecias, tú nos estás discriminando y tratan de verlo así para presionarnos, para que cedamos a las presiones de ellos o a la presión de la sociedad. Pero nosotros estamos tratando de vivir, de modificar nuestra calidad de vida para quedar bien con Dios. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Es ahí donde usted y yo tenemos que mostrar santidad de vida. No porque todos los compañeros lo hagan, no porque los compañeros de trabajo lo hagan, o el supervisor, o el patrón, o el director nos quiera presionar, obligar a trabajar el domingo, por ejemplo, lo primero que se me viene a la mente, pues queda un antecedente, yo soy cristiano, yo no trabajo los domingos, así que pues el domingo voy a la iglesia y quiero aprender más, así que discúlpeme, no cuente conmigo los domingos, el resto de la semana sí. Marcar un antecedente. Qué raro es trabajar los domingos, por ejemplo, ¿verdad? Domingo lo dedicamos al Señor. Años que lo hemos dedicado al Señor y llegar a trabajar un domingo, qué raro se ha de sentir. Pero el domingo es el día que por lo menos lo dedicamos al Señor, si el resto no podemos por cuestiones laborales, por cuestiones escolares. Bueno, el domingo es cuando lo dedicamos para estar en el templo, día, tarde, mañana, tarde y noche. Aprendemos, confirmamos,
aseguramos las enseñanzas bíblicas, pasajes de la palabra de Dios, escuchamos la escuela dominical, escuchamos la predicación, aprendemos del pastor, aprendemos de los misioneros, aprendemos de los testimonios de los hermanos, nos congratulamos por sus beneficios, por sus satisfacciones y tomamos ánimo, tomamos fuerza para poder marcar nuevamente una semana nueva, una línea de santidad. Porque el mundo, hermanos, es muy sutil y puede ser que rápidamente, si nosotros no nos fortalecemos en el Señor, podamos ceder a los encantos de este mundo en la semana. Que Dios nos guarde y Dios nos libre de ello. Debemos de desarrollar no solamente santidad de vida en el ámbito social, sino también en el ámbito físico. Por ejemplo, vamos a Romanos capítulo 6, versículo 13, Romanos capítulo 6, versículo 13 y 19. Romanos 6:13 dice la Biblia así: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 19. Hablo como humano, dijo Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis en otro tiempo, dice Pablo, vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora se refiere en Cristo, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Vuestros miembros, tu físico, tu cuerpo, no solamente tu mentalidad, tus decisiones, tu corazón, sino lo que se ve, tu presencia, lo corpóreo. Ahora que somos propiedad de Dios, hermanos, el cuerpo va incluido en el concepto de santidad, porque habéis sido comprados por precio. Glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, dice la Biblia. Lo que hace que nuestros cuerpos deben ser también sometidos a dedicarlos a Dios. Es decir, nuestra apariencia. No solamente nuestra manera de pensar, nuestra manera de deducir, nuestra manera de razonar, nuestra manera de aplicar los principios bíblicos. Eso debe verse reflejado realmente, hermanos, en nuestro proceder, en lo visible, en nuestros miembros, pues, en lo que vemos, en lo que se ve, en lo que queda sentado, porque otros pueden ver en nosotros. Es decir, en la apariencia del cristiano. Una hermana hace muchos años estaba en la iglesia y ella siempre no entendía. Dice, a mí no me importa la apariencia, a mí me importa el corazón, porque Dios ve el corazón y a lo que a Dios le importa es el corazón. Le digo, sí, pero acuérdese lo que dijo Dios, que los hombres ven, Dios ve el corazón, pero los hombres ven lo de fuera, ven lo externo. Y si somos luz del mundo y somos la sal de la tierra, entonces nuestra apariencia, lo visible, tiene que estar marcado también y debe estar incluido, y claro que lo está incluido en la santidad del creyente. El cristiano debe verse como cristiano. Debe de notarse como cristiano porque alguien más lo vea. El cristiano se nota, el cristiano no anda vestido. Me acuerdo que hay modas, ¿no?, que van y vienen. Y hay tendencias también, por supuesto. Recuerdo que cuando andaba de moda, una tendencia, yo estaba en la secundaria, andaba de moda andar con flat top, el corte así, recto hacia arriba y pelo largo atrás. Y así andaban los compañeros. Y quien no andaba así, éramos raros. Éramos los raros los que no andábamos con corte de cabello como se estaba usando en aquel entonces, y éramos señalados. Éramos los que nos hacían a un lado, nos marginaban. No se usaba todo el término bullying, si no hubiéramos levantado ahí en prefectura que nos estaban haciendo bullying, ¿verdad? Pero lo hacían, se burlaban. Pero porque se trata de no ser igual que los demás, porque la santidad de Dios en el cristiano demanda una santidad de vida en el área física también, que se note.
que se distinga. Muy fácil pudiera ser raparnos de los lados y poner aquí, soy creyente o soy de Cristo, solo Cristo salva, aquí en el cabellito, ¿no? Pero vamos a confundirnos, no tiene caso, estamos mezclando lo santo con lo profano. Entonces hay que marcar una diferencia, hay que marcar una distinción, no es la manera de testificar. Mezclando las prácticas, las modas, las tendencias, así que tenemos que ser diferentes, hermanos, y muchachos también. Pero también el cristiano es llamado a desarrollar santidad, no solamente en el área física, sino también, obviamente, en el área espiritual. En Juan capítulo 15, versículo 4, Juan capítulo 15, versículo 4, dice en la Biblia, Juan 15, 4, permaneced en mí, dijo Cristo, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros no pueden llevar fruto, dijo Cristo, si no permanecéis en mí. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. ¿Cuál es el común denominador de estos dos versículos, hermanos? Llevar fruto, ¿no es cierto? No pueden llevar fruto si no permanecen en mí. Versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, llevar fruto. El cristiano ha sido llamado a desarrollar santidad de vida en el área espiritual, es decir, a que tenga fertilidad espiritual, en otras palabras. Es decir, para Dios, la consagración del cristiano, hermanos, se manifestará en llevar fruto en la vida. Nuestra apariencia, nuestras palabras, nuestro ser distinguibles los cristianos, donde quiera que nos encontremos, debe de llevar fruto. No solamente debe de llevar gloria al Señor, que es lo primero, pero debe de llevar fruto. La gente debe de ver, y eso debe promover, generar, impulsar a que otros busquen a Dios. Y que Dios sea glorificado en la vida de ese cristiano, de esa hermana, de ese hermano, de ese joven, de esa señorita, de ese recién convertido. Hay cristianos que recién se convierten a Cristo y pareciera ser que la madurez espiritual o la percepción espiritual que tienen es de cristianos de hace 10 años, que tienen de vida. Es decir, entregan a Cristo su vida y en poco tiempo se ve una madurez espiritual increíble. Pero hay otros que paulatinamente van madurando en la vida espiritual, toman su tiempo, toman su ritmo de acuerdo a las enseñanzas y aprendizaje que van teniendo en la Biblia. Parece que van masticando un poquito lento el alimento espiritual y otros lo toman, lo mastican, lo digieren y van creciendo más rápidamente, como quiera que sea. El cristiano debe de llevar fruto a través de la vida de santidad, de consagración, de dedicación a Dios donde quiera que estemos. La gente nos va a menospreciar. Los parientes que no son cristianos nos van a menospreciar, ¿no es cierto, hermano? Y nos van a decir hasta de majaderías por la sangre que nos une, porque les da confianza, porque no vamos a sus compromisos sociales, porque no llegamos a tiempo a sus compromisos, porque sabemos que va a haber cerveza o licor en sus celebraciones, hacemos acto de presencia solamente para llevar el regalito y nos vamos, nos retiramos, no lo sé cómo lo manejemos de diferente manera cada uno de nosotros y nos menosprecian, pero se queda un antecedente. No, ni lo invites porque ni van a venir, mejor diles que vengan al siguiente día solamente a comer y ya el ambiente es otro. Ya el ambiente es propicio porque ya no hay ni música estridente, ni música mundana, ni compañeros inconversos, ni ebrios, ni hay licor. Así que hemos sido llamados a desarrollar santidad también en el área espiritual, es decir, a llevar fruto. Y voy a terminar con el punto número 3, de cuáles son las razones por las cuales debemos vivir en santidad de vida. Número 1, debemos de vivir en santidad de vida sencillamente por la razón de que Dios es santo. Ya el pasaje que leímos de Primera de Pedro nos dice la Escritura, sed santos porque yo soy santo, dijo el Señor. Ya leímos el pasaje de Levítico también. Uno es la santidad de Dios, es suficiente. Si Dios es santo y Él demanda que nosotros seamos santos por ser sus criaturas y ser sus hijos, es razón suficiente por la cual su vida y mi vida debe ser distinta. Debe ser en calidad de vida distinta, en santidad. Romanos 12:1 nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Romanos capítulo 12, versículo 1.
Así que, hermanos, Romanos 12:1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otro motivo por el cual, hermanos, usted y yo tenemos que vivir en santidad, no solamente la santidad de Dios, número 2, es la misericordia de Dios. Pablo les recordó a los romanos, así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Que vivan en santidad de vida por las misericordias de Dios. Dios es misericordioso con nosotros. Dios es un Dios santo. Pero la misericordia de Dios, hermanos, ha sido muy grande para con nosotros, ¿no es cierto? En los testimonios que escuchamos ahora mismo, los agradecimientos, ¿no se plasmó la misericordia de Dios en cada testimonio? Claramente. Y si Dios es misericordia con nosotros, ¿cómo no vivir como Dios demanda que nosotros vivamos? Y número 3, 2 Corintios 5:14. 2 Corintios capítulo 5, verso 14 y versículo 15, dice la Biblia en 2 Corintios 5, 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, entonces luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y que resucitó por ellos. Aquí está hablando del amor de Cristo para con nosotros. No solamente la santidad propia de Dios es razón por la cual usted y yo debemos de vivir en santidad de vida, es la misericordia de Dios y el amor del Señor. Dice la Biblia, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Sabe lo que quiere decir constreñir? Significa sostener juntos, comprimir. Nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos comprime a nosotros los cristianos, nos mantiene juntos en unidad, en preservación, en fe. El amor de Cristo nos une y esa es razón suficiente también, hermanos, para vivir como Dios demanda. Es el amor de Dios en nosotros. Si el amor del Señor no estuviera en nosotros, ¿qué fuera de nosotros? Si así, el amor de Dios en nosotros, ¿cómo nos comportamos con los demás? ¿Cómo nos comportamos con Dios? ¿Qué sería si viviéramos fuera del amor de nuestro Dios? Dios le ama a usted, Dios me ama a mí y Dios nos constriñe, nos comprime, nos sujeta, nos sostiene juntos. Por eso duele cuando nos separamos de un hermano en Cristo, ¿no es cierto? Por eso nos sentimos mal, nos entristecemos. Somos humanos, pues, es natural. Cuando perdemos a un hermano en Cristo porque el amor del Señor nos constriñe y nos gozamos porque se van a la presencia de Él, por fin conocen a nuestro Dios y Salvador. O cuando nos separamos entre nosotros mismos por cuestión, cuando hay razones, porque el Señor nos constriñe, nos comprime en su amor. Razón por la cual, hermanos, debiéramos de mantener una vida de santidad, una vida apartada de todo aquello que pudiera ofender a nuestro Dios, que nos ama, que tiene misericordia para con nosotros y que es un Dios santo. Que Dios nos dé siempre, hermanos y jóvenes, el amor por sus demandas y amor por sus mandamientos para poder vivir de acuerdo a sus requerimientos y que podamos llevar fruto como Él desea para que podamos resplandecer y vivamos siempre a la manera de Dios, no a la manera de nosotros. No la vida cristiana de acuerdo a la percepción del hombre, sino a la percepción de Dios en su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, gracias por recordarnos que somos propiedad divina, somos propiedad tuya y que ya no nos pertenecemos. Eso es una declaración de tu palabra que debe de llevarnos a recordar que tenemos que vivir una santidad en santidad de vida y que debemos de modificar nuestros hábitos de vida más acordes a tu palabra, más de acuerdo, más afines a los principios bíblicos. Que esta semana, Padre amado, nos permitas poder marcar una distinción entre lo santo y lo profano,
en nuestra área de trabajo, en las escuelas, quizás en el área familiar, con inconversos, con el trato que tengamos con personas que no te conocen, que podamos marcar un antecedente de santidad, de vida, de consagración, de distinción. Ayúdanos, Señor, a agradarte en toda nuestra manera de vivir y de vivir en pureza de vida, en consagración, en dedicación a Dios, en práctica de los principios básicos y elementales de la vida cristiana y ser distintos donde quiera que nos encontremos. Danos esa oportunidad esta semana de marcar ese antecedente para que tu nombre sea glorificado y podamos llevar fruto. Gracias por tu palabra, gracias por recordarnos y enseñarnos esta tarde nuestros deberes y nuestra consigna y nuestra tarea en esta semana. Oramos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos.